Buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy nuevamente la bienvenida a estas tus clases virtuales. Quien te saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a ver un tema importante. Terminando con las clases de palabras, ya estamos terminando con las conjunciones que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Las conjunciones. Después de estas clases vamos a ver lo que son los verbos, alumnos. Y ahí sí nos vamos a prolongar un poco porque los verbos es algo que a mí me interesa que ustedes aprendan bien, ¿no? Tanto los tiempos verbales, verbos transitivos, intransitivos, ¿no? Etcétera. Es un tema bastante amplio, pero muy necesario. Pero en esta ocasión vamos a terminar con las conjunciones, que es lo que queremos ver el día de hoy. Bien, empecemos. Vamos a definir las conjunciones de la siguiente manera. Las conjunciones son una parte invariable de la oración que por lo general no llevan acento ortográfico o tilde. ¿De acuerdo? Entonces no varía. ¿De acuerdo? No varía. Es una palabra que no tiene ni número, ni género, ni masculino, ni femenino. Como dice aquí, sirven para unir palabras en una oración. ¿De acuerdo? Van a unir palabras dentro de una oración, como las preposiciones, ¿no? Estas también van a unir. Ejemplo, Juan y Luis son muy amigos. Por un lado está Juan y por otro lado está Luis, que están diciendo que son muy amigos. Y está uniendo ahí una conjunción, que es y, que ya lo vamos a ver qué tipo de conjunción es. Bien. También se emplean para enlazar oraciones simples, ¿de acuerdo? Enlazar oraciones simples, haciendo que la oración compuesta adquiera un sentido completo. Entonces, dos oraciones simples se unen y forman una oración, ¿de acuerdo? Con un sentido completo, ¿no? Por ejemplo, el perro bravo, ¿no? El gato chico. Son dos oraciones simples cada una, ¿no? Pero sí lo podemos unir, ¿no? El perro bravo y el gato chico son mis mascotas, ¿no? Y ahí está, en este caso, y está uniendo, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Me dijo que podía venir a ensayar, ¿no? Por ejemplo, una oración simple podría decir, él me dijo, ¿no? Y después enlazamos con qué, decimos, ¿no? Que podía venir a ensayar, ¿de acuerdo? O podemos decir, estudié mucho, pero no fue suficiente. Vemos dos oraciones que están enlazadas, ¿de acuerdo? Por una conjunción. Dos oraciones simples. Puedo decir, estudié mucho, por un lado es una oración. Por otro lado, no fue suficiente, es otra oración simple, que va a estar en nexo o enlazado con una conjunción pero. ¿De acuerdo? En este caso es la conjunción pero. Bueno, seguimos. Las conjunciones, como hemos dicho anteriormente, son invariables, ¿de acuerdo? No tienen ni género ni número. Entonces ya sabemos que pertenecen a este grupo de palabras invariables. ¿Qué otro tipo de palabras también son invariables? Las preposiciones, ¿de acuerdo? Los adverbios también. Bueno, ya estamos descubriendo pocas cosas que debemos saber. Seguimos. En función del tipo de enlace, ¿de acuerdo? En función del tipo de enlace que realicen, las conjunciones pueden ser, ¿de acuerdo? De dos formas, alumnos. Pueden ser coordinantes o pueden ser subordinantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Recuerda que las conjunciones se dividen en dos grupos. Uno que son conjunciones coordinantes y las otras que son conjunciones subordinantes. Bien, vamos a detallarlos. Conjunciones coordinantes. ¿Qué son las conjunciones coordinantes? Las conjunciones coordinantes se utilizan para unir oraciones, sintagmas o palabras de igual categoría sintáctica. ¿De acuerdo? Recuerda que las palabras están unidas por categorías, están agrupadas en categorías.
sintácticas. Y estas pueden ser de la siguiente manera. Y vamos a dictar las conjunciones coordinantes. 1. Copulativas. Están las conjunciones copulativas que pertenecen a las conjunciones coordinantes. Bien, y estas, ¿de acuerdo?, sirven para introducir elementos que se acumulan. ¿De acuerdo? Que vas a acumular. Estas son i, ni y que. ¿De acuerdo? Cuando vemos estas palabras, recuerda que las conjunciones son palabras o grupo de palabras. ¿Sí? Son palabras o grupos de palabras. En este caso solamente son palabras. Bien, ejemplo. Está diciendo que las copulativas, ¿ya?, sirven para introducir algo o elementos que se acumulan. Pedro y María son amigos. Es acumulativo, ¿de acuerdo? Pedro y María. En este caso hay dos personas, dos nombres, ¿no? Son amigos. Este y es una conjunción copulativa y está uniendo a Pedro y a María. Después, José no estudia ni juega. ¿De acuerdo? Ese ni también es una conjunción copulativa y recuerda que también hace que se acumule, ¿no? Por ejemplo, no estudia, pero aparte tampoco juega. Entonces, dos elementos se han acumulado ahí. Ni estudia ni juega. Bien, ese ni es una conjunción copulativa. Bien, seguimos. Tenemos las conjunciones adversativas. También pertenecen a las conjunciones coordinantes. Recuérdalo bien. Las conjunciones adversativas introducen elementos que se contraponen, como si fueran adversarios. ¿De acuerdo? Se contraponen. Y estos son más sin tilde, por si acaso. El más con tilde es un adverbio de cantidad. Fíjate bien, aquí. ¿Sí? Si tú ves con tilde así, de esa manera, eso es un adverbio de cantidad. Pero no es un adverbio de cantidad. Esto es una conjunción que equivale a decir pero. ¿De acuerdo? Tenemos el más, pero, sino, aunque, sino que. Aquí hay dos palabras. Recuerda que las conjunciones pueden ser palabras o grupo de palabras, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, o no obstante. ¿Sí? Por ejemplo, jugaremos el partido aunque llueva. ¿De acuerdo? Son elementos que se contraponen. O sea, así llueva, vamos a jugar. ¿De acuerdo? Él estudia, pero no rinde. Dos cosas que se contraponen. Está estudiando mucho, pero no rinde. Ese pero también es una conjunción adversativa. Continuamos. Tenemos las conjunciones disyuntivas. Y estas conjunciones disyuntivas indican una elección entre dos o más opciones. ¿De acuerdo? Te dan a elegir. Son optativas. Opciones. Y estas son o, y en este caso u. Recuerda bien que si la otra palabra empieza por o, tienes que poner u, reemplazando a o. Por ejemplo, ¿vienes al cine o te quedas? Te está dando a elegir. ¿De acuerdo? ¿Vienes? Puedes decir o no vienes. Ese o es una conjunción disyuntiva y te está dando a elegir entre una cosa u otra. ¿Te das cuenta que he dicho u? Porque no puedo decir una cosa o otra. No puedo decir la misma vocal cuando por la otra palabra que viene comienza con vocal. Bien, el otro ejemplo dice, quedan 7 u 8 entradas. ¿De acuerdo? Ese u debería ser o, pero como la palabra que sigue empieza por o y es 8, entonces no se debe escribir o, se dice u. ¿De acuerdo? Equivale a decir lo mismo. Son conjunciones disyuntivas. Bien. Tenemos las conjunciones distributivas, que es la última de las conjunciones del grupo de las conjunciones coordinantes, ¿no? Y las conjunciones distributivas introducen alternancia, ¿de acuerdo? Alternancia. Y estas palabras son ya, este o aquel, en este caso, de acuerdo al contexto, alumnos, ¿de acuerdo? De acuerdo al contexto. No podemos poner, también porque vemos que pueden ser pronombres, pero de acuerdo al contexto lo vamos a poner. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, dice, ya estudia ahí en su cuarto. Ya estudia ahí en su cuarto. O por ejemplo, ya en el salón estaba él. ¿Sí?
Bien, hemos terminado con las conjunciones coordinantes. Vamos a las conjunciones subordinantes. ¿Qué son las conjunciones subordinantes? Las conjunciones subordinantes se utilizan para unir oraciones de distinta categoría sintáctica, ¿de acuerdo? No es de la misma categoría, son de distinta categoría sintáctica. De manera que una está subordinada a la otra y puede ser. Cuando hablamos de subordinado, alumnos, quiere decir que una es principal y la otra pertenece a esta principal, ¿de acuerdo? Subordina de esta o viene de esta oración. No son dos oraciones distintas como hemos visto en las coordinantes, ¿de acuerdo? Que son oraciones simples y van enlazadas por un nexo que son copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, ¿no? Pero en este caso, subordinantes quiere decir que hay una oración principal y hay otra oración, se puede decir secundaria, que viene de la principal, ¿de acuerdo? Que es subordinado de esta, para que se pueda entender, ¿no? Entre ellas tenemos las conjunciones causales. Y estas indican la causa o motivo de lo expresado. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, estamos con pues, porque, puesto que y ya que. ¿Ya? Entonces, para saber una causa o el motivo de que ha sucedido algo, entonces vamos a utilizar conjunciones causales. Ejemplo, lo sabía, pues había estudiado mucho, ¿de acuerdo? Lo sabía, yo ya sé la causa. ¿Cuál es la causa? Ya sé que él ha estudiado mucho. Ese pues es una conjunción causal y pertenece dentro al grupo de las palabras de las conjunciones subordinantes. Otro ejemplo dice, no pudo jugar porque tenía fiebre. Ese porque va junto, ¿de acuerdo? Es como una respuesta. ¿Por qué no pudo jugar? Si alguien te pregunta, no pudo jugar porque tenía fiebre. Ese por qué está uniendo a dos oraciones. Primero, la principal, no pudo jugar, ¿de acuerdo? Esa es la oración principal. Y después, tenía fiebre, subordina de esta, es la consecuencia de esta oración. Y ese por qué es el nexo que une estas dos, ¿de acuerdo? Dos oraciones, ¿no? No pudo jugar porque, que es una conjunción causal. ¿Por qué? Porque tenía fiebre. Ya sé la causa, ¿por qué no pudo jugar? Bien. Otro tipo de conjunción subordinantes tenemos las conjunciones comparativas y establecen, como su misma palabra dice, comparación. Y estas son como, más que, igual que, menos que, así como. Por ejemplo, José es hábil como su padre. Está comparando, ¿de acuerdo? Una conjunción comparativa. Y después tenemos Jorge es más que su padre. ¿Pero más qué? Más alto. Más alto que su padre. Bien, entonces vemos ahí que las dos palabras están separadas, pero el más que es comparativo, ¿de acuerdo? Podemos ponerle cualquier adjetivo, ¿no? Más alto, más hábil, más bueno, ¿no? Más útil, etcétera, ¿ya? Jorge es más alto que su padre. Bien, tenemos otras conjunciones, por ejemplo, las condicionales. Indican condición. Si vas a hacer algo bajo una condición. Por ejemplo, tenemos estas conjunciones que son sí, ¿recuerdo? Ese sí es sin tilde, porque sí con tilde es una afirmación, ¿de acuerdo? Es sí sin tilde, con tal que, a menos que, dado que, siempre que. Ejemplo, aprobarás el examen si estudias. Es una condición que te estoy dando. O sea, vas a aprobar, pero si estudias, ¿no? Si estudias. Entonces, eso de ahí es una condición. Y después podemos tener, puedes comprar siempre que tengas dinero, ¿de acuerdo? Ese siempre que también es una conjunción condicional. Porque si no tienes dinero, pues no puedes comprar. Entonces puedes comprar siempre que tengas dinero. O a menos que tengas dinero. ¿Bien? Continuamos. Las conjunciones concesivas. Y estas señalan una dificultad que no impide que se produzca la acción. ¿De acuerdo?
Repito, señalan una dificultad que no impide que se produzca la acción. Estas son, aunque, a pesar de que, si bien, por más que o por lo tanto. Ejemplo, tenemos, iremos al partido aunque llueva. ¿De acuerdo? Iremos aunque llueva. Y también tenemos, veremos la película a pesar de que sea tarde. ¿De acuerdo? Entonces, señalan la dificultad que no impide que se produzca la acción. Tenemos las conjunciones consecutivas. Su mismo nombre lo dicen. Establecen una consecuencia de lo expresado. Y estas son así, luego, tan, tanto que, con que, junto, ¿de acuerdo? Con que y así que. Por ejemplo, jugaste mucho, así que estás cansado. Es una consecuencia de lo que ejecuta el nombre, ¿de acuerdo? Una consecuencia de lo que ejecuta, digamos, la persona la cual está ejerciendo una acción. Bien, entonces podemos también tener otro ejemplo, ¿no? Jugaste bien, ¿de acuerdo? Así que te mereces un premio. Entonces, una consecuencia, ¿no? Tenemos las conjunciones finales. Estas señalan la finalidad o el objetivo de lo expresado. Es una finalidad. Y tenemos para, porque, a qué, para qué, a fin de qué. ¿De acuerdo? Hay algunas que se repiten, algunos, pero eso es de acuerdo al contexto. Tenemos el ejemplo. Estudia ese curso para que saques buena nota. Entonces, yo estoy ejecutando una acción bajo una finalidad. Y para ejecutar esa acción que tiene una finalidad, la tengo que enlazar con una conjunción. En este caso, una conjunción final o conjunciones finales. ¿No? ¿Para qué? Puede ser a fin de qué. Y por último tenemos las conjunciones temporales. ¿De acuerdo? Estas conjunciones temporales establecen una circunstancia de tiempo o temporal como su mismo nombre lo indica. Son cuando, mientras, antes, apenas, en cuanto, antes de que. Por ejemplo, salimos de clase cuando anochecía, ¿no? Es tarde, ¿no? Entonces, ese cuando pertenece al grupo de palabras que son una conjunción temporal. Y si te pregunto en el examen, las conjunciones temporales pertenecen dentro del grupo de las subordinantes o coordinantes. Me tienes que decir dentro de las subordinantes. Bien, alumnos. Entonces, vamos a señalar el cuadro de las conjunciones para que lo puedas tener a la vista y a la mano y así puedes realizar las tareas, ¿no? Tenemos las conjunciones coordinantes que son copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y tenemos cuáles son y las subordinantes que son causales, comparativas, condicionales, concesivas, consecutivas, finales y temporales. Bien, alumnos, entonces esta es una ayuda para que puedas realizar la tarea. ¿Cuál es la tarea? Muy bien. La tarea es la siguiente. Realiza dos ejemplos diferentes de lo que acabo de explicar en clase, obviamente, con cada tipo de conjunción. Dos. Tanto de copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, etcétera. De todas las que ves aquí en la lista, vas a hacer dos oraciones por cada conjunción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vas a realizar. Y ya tienes el cuadro aquí para que más o menos te guíes. Bien, eso sería todo por el día de hoy, alumnos. Que tengamos un excelente día.